Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Estos pasajes de Santiago, y yo sé que hay hermanos me han dicho que han estado escuchando, no son populares. El oído del creyente aún es rebelde, duro, lento, para acercarse a estos escritos de Santiago. Es cierto, no son tan estudiados, pero no se imagina qué beneficio, qué provecho que es. Por lo menos lo es para mí muchísimo, muchísimo. A mí me está ayudando mucho, hermano, mucho esto que el Espíritu Santo nos ha dado mediante Santiago, y espero que también usted pueda tener un oído tierno y sensible a lo que el Señor quiere darnos en estos pasajes, porque esta es la palabra de Dios y necesitamos tener los oídos muy prestos a lo que el Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia en este tiempo y poder dar todo el consejo de Dios. No podemos fallar en esto. Aquellos que enseñan, aquellos que predican, no pueden fallarle al Señor en darle a las personas todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios son los 66 libros de la Biblia. Tenemos 66 consejeros de la palabra de Dios allí para cada uno de nosotros, y necesitamos conocer todas las escrituras y qué nos dicen. Seguimos hoy con el versículo 11. Vamos a terminar hoy, con la ayuda del Señor, este capítulo 4. Y en el versículo 11, que es el que vamos a retomar hoy, dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Fíjense, no hay manera más simple que decir esto que ha sido dicho. Número 1, no hable mal de otro cristiano. No dice no hable de otro cristiano, sino no hable mal de otro cristiano. No murmuréis de manera negativa, de manera en cuanto a crítica con malicia en el corazón. Aquí estamos hablando de la motivación del corazón. Ninguno de nosotros está calificado para juzgar a otro. Aquel que hace tal cosa habla en contra de la ley y la juzga. La ley a la que se refiere es probablemente el mandato de Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si juzgamos a alguien y hablamos mal de ellos, en realidad lo que estamos haciendo es juzgando la ley que ha sido dada por Dios, y estamos diciendo que la ley es insuficiente y por lo tanto nosotros estamos haciendo otra ley, estamos creando otra ley. Esta frase primera que dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Otra vez quiero que ustedes vean que dice hermanos. No dice mundo, no dice pecadores, dice a los hermanos de la iglesia. Esto era un problema entonces en la iglesia primitiva. Este era un problema que estaba aconteciendo en la iglesia, aunque Santiago pastoreaba la iglesia madre, la iglesia principal en Jerusalén. Y esto también se revierte a lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, del 1 al 5. O sea, habla de autonombrarse como juez.
ponerse como un juez, darse un título de juez por encima de la soberanía de Dios. Él es el único que puede juzgar. Después vamos a ver a qué se refiere esto también, porque dice, entonces ¿cómo no podemos juzgar? Dice, la palabra del Señor también dice que debemos juzgar el fruto, no está hablando de eso. Pero ahora vamos a ver. A veces el cristiano tiene que evaluar la acción de los demás, es cierto. Aún la Biblia nos dice esto también, que debemos nosotros inspeccionar el fruto. ¿Cómo sabemos si son del Señor? Al menos que se vea un fruto de Dios, fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, siempre estamos evaluando tal acción de los demás bajo la luz de la Biblia y nunca bajo una motivación incorrecta o nunca por nuestro propio enojo o por venganza. Por eso aquí otra vez, siempre lo que el Señor tiene en cuenta en todo esto es la motivación del corazón. ¿Cuál es? ¿Es el enojo? ¿Es la envidia? ¿Se habla porque se critica por motivos incorrectos? ¿O se está haciendo un juicio verdadero en cuanto a las personas evaluando la acción de los demás? En cuanto a esta persona está dando fruto de Dios, está mostrando frutos dignos de arrepentimiento, por ejemplo. Si un hermano o hermana en el Señor ha hecho algo malo, y es obvio que es algo malo, debe ser llamado lo que es. Dice, no digo nada. Bueno, pero si es algo malo, la palabra del Señor, por otro lado, no nos olvidemos que dice que no podemos y no debemos participar de las obras de maldad, de las obras de las tinieblas, no ser partícipes, sino al contrario, dice, reprendedlas. Y si estamos reprendiendo las obras de maldad, eso no tiene nada que ver con juzgar al hermano, sino que se le está llamando pecado, pecado. Se le está llamando adulterio a lo que es adulterio. Se están llamando las cosas por su nombre, así como también la palabra del Señor lo hace. Sin embargo, entendiendo que lo malo que han hecho, el Señor rápidamente perdona, si la persona se arrepiente de tal acción, sea cual sea. Por eso dice la palabra, 1 de Juan 1:9, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si ese es el caso, si hubo arrepentimiento, se le confesó el pecado al Señor, la situación queda allí y no debe ser tratada otra vez. Ahora muchos piensan esto. ¿Y cómo sé que realmente le confesó? ¿Cómo sabemos que ese hermano o hermana se ha arrepentido genuinamente? No, es muy difícil esto. El fruto, hermano, el fruto. Que haya fruto digno de arrepentimiento. ¿Y cuánto tiempo? No lo sé. Con algunas personas es más, con otras personas sea menos. Se puede haber antes, un poquito después el fruto, pero tiene que haber allí fruto de una vida cambiada, de una vida transformada, fruto de justicia y de santidad. Un dolor por el pecado y un aborrecimiento hacia el pecado. Finalmente debemos entender que tal creyente le pertenece al Señor, que el Señor Jesús murió por él y esa persona le pertenece a Cristo y es propiedad de Él, por lo que debe ser tratada como tal. Nosotros debemos tratar a los demás hermanos, no importa las faltas de ellos, no importa lo que hayan hecho o lo que estén haciendo ahora. De todas maneras, deben ser tratados como propiedad del Señor. Ahora, volviendo al tema original en este versículo 11 sobre hablar mal de un creyente, no se refiere solo a juzgar sus motivos, sino también en desear hacerle mal. En otras palabras, es querer que la persona sea castigada, que sea castigada severamente. Los cristianos que hacen estas cosas, de hecho, están cometiendo un pecado peor que aquel que estaba hablando en contra de ellos. Es peor todavía, porque se está queriendo un mal mayor hacia ellos. Se está tratando de buscar que esa persona sea castigada y aún disfrutando de que esa persona sea castigada. Y es terrible. Es tremendo esto. Si el creyente se la pasa hablando mal de su hermano, él está hablando mal de la ley de Dios, dice el versículo 11. ¿Por qué? Porque la ley de Dios justamente
habla acerca de la murmuración, que murmurar es pecado. Y si murmurar es pecado y yo estoy murmurando, entonces yo estoy hablando mal de la ley de Dios y yo soy quebrantador de la ley. Estoy murmurando acerca del hermano que ha hecho tal o cual cosa mal, pero yo al mismo tiempo también estoy quebrantando la ley por estar murmurando. ¿Se entiende? Entonces está quebrantando la ley y ese creyente también va a tener que responder delante de Dios. Quizás el otro hermano se arrepintió, el Señor le perdonó, pero este otro que estaba murmurando de aquel otro hermano no vio su falta y no se arrepintió. El murmurar es pecado. Entonces, si yo hablo mal de mi hermano, condenándolo por su desobediencia, yo estoy siendo inconsistente debido a que estoy desobedeciendo también al estar murmurando. ¿Ve? No hay diferencia. El otro pecó, yo le critico, yo lo condeno y digo, este se va a ir al infierno. Amén. Pero no se va al infierno porque se arrepintió. Si se arrepintió, no se va a ir al infierno. Si se arrepintió y mantiene su vida delante del Señor y sigue creyendo en Cristo y sigue manteniendo su fe en Cristo, su vida está guardada en Cristo. Sin embargo, yo estuve murmurando, criticando, juzgándolo, condenándolo. Me puse yo en una posición de juez por encima del Señor. No veo esa falta. Si yo no veo esa falta mía, entonces yo estoy mal delante del Señor. Mientras que el hermano ha sido perdonado, restaurado por el Señor. Tenemos que también ver algo en referencia al arrepentimiento. La palabra del Señor dice en Mateo 3, 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estas son las palabras de Cristo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Muchos pueden decir, me arrepentí, estoy arrepentido. Bueno, tiene que hacer frutos dignos de ese arrepentimiento. Porque si no, lamentablemente, sigue habiendo una jactancia. El pueblo de Israel se jactaba de que Abraham era su padre. Nosotros somos hijos de Abraham. Dice, bueno, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Pero ¿saben qué? Yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Tiene que haber un fruto. Si realmente son hijos de Abraham, entonces son hijos de la fe y estarían creyendo en mí. Y sin embargo no creyeron en Cristo. Por eso el Señor les dice, está el hacha ya puesta. Y sigue estando el hacha puesta a la raíz de los árboles. Los árboles representan los creyentes. Y por eso el Señor está observando y está muy cerca del árbol. El Señor se mantiene y mantiene su hacha muy pegadita allí a la raíz del árbol. Observando. 1 año, no hay fruto. Voy a volver. Vuelve al otro año, todavía no está el fruto. Hasta que entonces ese árbol ya pasa un tiempo prudencial en el que ya debería dar fruto, sin embargo no hay evidencia de fruto, no hay evidencia de arrepentimiento, entonces es cortado y echado en el fuego. ¿Entiende? El arrepentimiento tiene frutos. El arrepentimiento lleva frutos, crea, produce, y deben ser frutos dignos. Si es que hubo verdaderamente arrepentimiento bíblico, habrán frutos dignos. Digamos, ¿cuáles serían algunos de esos frutos dignos que produce el arrepentimiento bíblico? Bueno, por ejemplo, número 1, un anhelo profundo de haber terminado con el pecado.
porque es la plaga y es el gran pesar de nuestro corazón, como leíamos en los versículos anteriores, que hay llanto, que hay angustia, que hay tristeza, justamente por haberme ido a las cosas del mundo, por la mundanalidad en mi corazón, por los deseos a los placeres de las cosas del mundo, por buscar un reconocimiento y las cosas que busca el mundo. Entonces, de esta manera vemos que hay un anhelo. Queremos terminar con el pecado. Sabemos cuán destructivo es. Número 2, un anhelo profundo de abstenernos de las lascivias carnales que batallan contra el alma. Todo tipo de deseos carnales. Esto no tiene que ver exclusivamente con situaciones sexuales, sino todo tipo de deseos carnales. Número 3, un anhelo por pelear la buena batalla de la fe, que es la batalla de mantener la fe, de no permitir que el enemigo, que absolutamente nada ni nadie nos saquen del camino de la fe que es Jesucristo y que es su obra en la cruz. Además, un anhelo profundo de nunca volver a un camino de obstinación, de egoísmo, sino anunciar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un anhelo profundo de seguir al Señor en una senda de santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Es decir, que mi deleite es vivir para Cristo en justicia y santidad y ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, a la imagen, a una estatura de un hombre perfecto. Un deseo profundo de complacerle a Él, de agradarle a Él en todos nuestros caminos, lo cual solo puede lograrse a través de la fe en Jesucristo. Un anhelo profundo de juzgarnos, de examinarnos cada día nosotros mismos delante del Señor y vivir a sus pies con un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Se ve un profundo deseo de que otros conozcan a Cristo. Se ve una vida de oración, una fe, una confianza, una dependencia, una rendición delante de Él, de su palabra. Y estos son algunos de los frutos. Una vida llena del Espíritu Santo. Una vida de poder, la unción del Espíritu sobre esa vida. El carácter de Cristo, la humildad de Cristo, el gozo, la paz. Estas son las cosas, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se ven en la vida de ese creyente. Frutos dignos de arrepentimiento. Como estudiábamos en los versículos anteriores, el arrepentimiento produce una profunda tristeza por el pecado que nos ha alejado del Señor. Es un dolor por haberle fallado al Señor y un deseo profundo de apartarse del pecado. Es un creyente con un corazón singular para Cristo, no doble ánimo, no corazón dividido. No se encuentra entre dos opiniones. Sabe hacer una aseveración justa de su persona y de su condición delante del Señor. No es mostrar una cara aquí y mostrar otra cara allí, sino que hay sinceridad, hay transparencia. Es un dolor por haberle fallado al Señor. Es sentir un aborrecimiento por el pecado. Algo muy diferente a sentir un aborrecimiento a las consecuencias por el pecado. Hay muchos que muestran un aparente arrepentimiento. En realidad es que no quieren las consecuencias del pecado, que es otra cosa. A nadie le gustan las consecuencias por el pecado. Pero el verdadero arrepentimiento es un arrepentimiento para con Dios, porque yo le he herido al Señor, he ofendido al Señor. No es un remordimiento o es un aborrecimiento por el castigo ahora, por la disciplina.
sino que es que yo entiendo, yo sé que yo le he fallado al Señor. Y yo recibo la disciplina con gozo. Recibo la disciplina con humildad, porque sé que es para mi bien y no para destruirme. Hay muchos que reciben la disciplina del Señor con enojo, con ira, justificándose a ellos mismos, diciendo, ¿cómo yo es posible que yo tenga que pasar por esto si yo no he hecho nada? La misma actitud que tuvo Caín. Cuando el Señor le dice, vas a ser como un vagabundo, un nómada el resto de tu vida. Y él le dice, ay, pero tanto, no es para tanto. Le dijo al Señor básicamente, no es para tanto mi pecado. Él no pudo ver la enormidad de su pecado, sino que él vio la enormidad del castigo, de la disciplina de Dios. Cuando nosotros vemos la disciplina del Señor más grande que nuestro pecado, estamos en serios problemas, nos hemos apartado del Señor. Cuando nosotros cuestionamos al Señor por la disciplina que Él ha aplicado para con nosotros, significa que nosotros no pensamos que merecemos ese castigo, esa disciplina, porque la verdad es que no hemos hecho nada de malo. Y así, esta es la actitud de Caín es la actitud de muchos creyentes. Entonces, no salen nunca de esa lección, no aprenden nunca esa enseñanza a través de la disciplina que el Señor aplica a sus hijos. Y lo hace por amor, lo hace por misericordia. Pero hay creyentes que enseguida se irritan por la disciplina que el Señor pone. No la ven como necesaria, no la ven como justa y aún piensan que Dios ha sido injusto con ellos, así como Caín lo vio a Dios como injusto. No le pareció tan grave el haber matado a su hermano a sangre fría. Y juzgó al Señor en que esa disciplina que Dios le había aplicado a él era demasiado severa. Por eso el verdadero arrepentimiento va mucho más allá de un aborrecimiento a la consecuencia del pecado, sino que es un aborrecimiento por el pecado y es un entendimiento y un dolor profundo en el alma por haberle fallado al Señor. Dice la palabra en el versículo 12 y volvemos tras la pausa. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora volvemos. And death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound. And from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free.
there is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will never change. And the blood still sets me free. Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. There's nothing as precious as you, Lord. Nothing as precious as you. No one else is so dear my heart, nothing as precious as you. There's nothing as precious as you, Lord. Nothing as precious as you. No one else is so dear to my heart. Nothing as precious as you. Christ is my everything. He is my all. Yes, He is. Christ is my everything, both great and small.
He gave his life for me, made everything new. Christ is my everything, none other will do. Christ is my everything. He is my all. Yes, He is. Yes, He is. Christ is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. Christ is my everything, none other will do. Jesus is my everything. He is my all. Jesus is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. Christ is my everything, none other will do. Christ is my Gloria a Dios. Vuelvo entonces a leer el versículo 12. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Al hacer un juicio, el crítico del hermano lo que ha hecho es ha usurpado una posición de autoridad que solamente ha sido reservada para el Señor solamente, porque Él es el único juez y soberano. Dios es el único dador de la ley y el juez. Además, el Señor solamente es un juez justo. Él solo es capaz de salvar y destruir. Dios es el supremo dador de la ley y su juez. Pero tú, ¿quién eres? Eso es lo que está queriendo decir. Otra vez,
esto se refiere a que el creyente usurpa la posición del Señor como juez soberano y él se pone como el juez de su hermano. En ese sentido, ¿para salvar o para destruir? Ninguno de nosotros tenemos el poder para salvar y tampoco para destruir el alma, solamente Dios. Esta frase, uno solo es el dador de la ley que puede salvar o perder, presenta a Dios como el único que puede ocupar esa posición. Dios ha dado la ley de Moisés o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y como es obvio, una pertenece al Antiguo Testamento, la otra al Nuevo Testamento. Pero como sea, Dios ha dado las dos. El problema es que la Iglesia moderna ha tratado siempre de cambiar estas leyes, ignorándolas o reemplazándolas con leyes de su propia invención. Y este es el gran pecado de la Iglesia, de crear o instituir sus propias leyes, ignorándolas del Señor o reemplazándolas por otras. Y la pregunta dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Está, en efecto, diciendo, pero tú, ¿quién eres tú? O quién, uno diría, ¿quién te crees que eres tú? Santiago destruye todo derecho que creyeran tener sus lectores para sentarse a juzgar a su prójimo. Ahora, esto no significa que no se puede llamar a un hermano y decir uno como un hermano en Cristo, aquellos maduros, espirituales, como dice Gálatas 6, y ha encontrado un hermano en una falta, ha sido sorprendido en una falta, y entonces uno sabe sobre esto y llama al hermano y dice, mira hermano, me he enterado o se ha sabido de esto o de aquello. ¿Ah? Esto no está hablando de juzgar, porque justamente la Biblia dice que uno va a hablar con el hermano acerca de aquella falta, de aquel pecado moral, y entonces se habla esta situación con ese hermano, y si ese hermano se arrepiente, entonces hemos ganado a un hermano, y la situación, por supuesto, queda resuelta tras la confesión de ese pecado al Señor, pero siempre con la intención de ayudar, siempre con la intención de llevar a la persona a Cristo, de mostrarle a la persona qué es lo que ha sucedido. Se ha apartado de sus palabras, se ha apartado del Señor, y en el amor de Cristo, con el espíritu de mansedumbre, es decir, con humildad, considerándonos a nosotros mismos, se hacen estas cosas. Se puede hacer esto, que es la restauración. La restauración que la hace el Espíritu Santo, pero que el Señor también usa a aquellos espirituales, como dice Gálatas 6, para poder decir, mira, esto es lo que te ha sucedido. Otra vez, esto no está hablando de lo mismo. Esto no significa juzgar a su prójimo. Esto no es juzgar. Si se hace debidamente, si se hace bíblicamente, como dice allí en Gálatas 6, con un espíritu de mansedumbre. Esto no es juzgar al prójimo. En cambio, cuando uno se pone como un juez diciendo, bueno, esta persona ya no es salva. Bueno, ¿qué sabe usted si no es salva? Solo es Dios quien tiene la capacidad de juzgar en justicia, y solo Él puede decidir el juicio que será pronunciado sobre cada uno al final. Solo es Dios quien puede salvar o destruir, no los hombres. Y esto de lo que hablamos, como digo, es diferente a juzgar el fruto de alguien. Algo que la Biblia dice que debemos hacer, sino que se refiere a pronunciar un juicio sobre los motivos o conducta de los demás y condenarles de la manera que solo Dios tiene la soberanía de hacer. Nosotros, como pobres seres humanos, no podemos salvar a nadie, ni tampoco tenemos derecho de tratar de destruir a alguien. Dios no lo permita. Y recuerde esto, otra vez Mateo 7, 1 y 2. Está garantizado que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Si nosotros juzgamos indebidamente, nosotros también vamos a ser juzgados con esa misma vara. Antes de cerrar este comentario sobre este versículo, tenemos que ser justos y repetir algo de lo que acabo de decir en relación al juicio que es correcto y que es bíblico. ¿Los cristianos pueden ser llamados a testificar en una corte de justicia? Sí, claro que sí. También, como en la iglesia, cuando es imperativo tratar con un hermano que ha pecado, que continúa en rebelión contra la palabra de Dios y que no quiere arrepentirse.
Sin embargo, el tema en la epístola de Santiago no es el gobierno civil o la disciplina en la iglesia, sino el pecado de encontrar una falta cometida por un hermano hacia otro hermano y emitiendo un juicio. Si tenemos que pasar juicio sobre alguien, asegurémonos que no haya falta de amor o desconsideración para juzgar los motivos de los demás, sino que sea hecho en amor y con el conocimiento de los hechos en cuestión. Pero si debemos cuestionar los motivos o acciones de otro cristiano, siempre es mejor que hablemos con ese hermano o hermana antes de hablar de ese hermano o hermana. Si nosotros sabemos de algo, pero no tenemos la seguridad, en vez de hablar del hermano, llamemos al hermano. Digamos, mira, supe de esta situación. Pero siempre con el deseo de edificar, con el deseo de ayudar, con el deseo de conducir a ese hermano hacia la respuesta que es el Señor Jesucristo. Por eso aquí es el amor, amén. El amor por Dios y el amor por el hermano es lo que debe conducir al creyente a todas estas cosas. Si hay amor, verdadero amor de parte del Señor en nuestro corazón, vamos nosotros a tratar al hermano de la misma manera que queremos que ese hermano nos trate a nosotros si nosotros estuviéramos en una situación en la cual somos sorprendidos en alguna falta, ¿verdad? Ahora, en el versículo 13 pasa a hablar de algo un poquito diferente. Aquí Santiago comienza a tratar con situaciones del diario vivir. Entonces, hasta aquí sería este comentario acerca del juzgar. Y ahora, en el versículo 13, pasamos a otro diagrama. Dice así el versículo 13. Quiero que vean esto, es muy importante. Son diferentes temas, algunos conectados, otros un poquito más desprendidos a otro tema, según lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Y ahora el Espíritu Santo quiere hablar de algo muy importante que son todos los asuntos de negocios de los creyentes. Veamos esto. Dice el versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Este es un versículo no muy utilizado, que yo por lo menos me acuerde, no es muy conocido, o por lo menos sí es conocido por algunos, pero no es muy usado. Otra vez dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Otra vez el diagrama aquí pasa Santiago a otra situación, a otro tema, después de haber hablado sobre el emitir juicios. Él trata los asuntos de negocios de los creyentes, los trabajos, empleos, negocios, toda esta situación. Tal acción, como es dada en este versículo, está proclamando el hecho que algunos creyentes en la iglesia primitiva estaban haciendo planes. Hacían planes de iré a tal lado, iré a tal otro, me quedaré aquí, el año que viene, etcétera, pero sin Dios. ¿Acaso esto no es algo muy común con muchos cristianos? Sigue siendo algo común en aquel entonces y hoy es igual. Y quizás más. Millones de creyentes planean todo el tiempo todo tipo de negocios, de transacciones, de planes, de viajes. Pero el Señor está apenas si participa, apenas si se le deja involucrarse en todos estos asuntos. Este versículo no está condenando los negocios para hacer dinero o los diferentes trabajos o maneras para ganar dinero, sino que está condenándolos si se está haciendo indebidamente o fuera de la voluntad de Dios. La primera frase dice, vamos ahora, los que decís. Presenta una mentalidad que es contraria a la voluntad de Dios. Mientras que Santiago tratará aquí con los negocios o trabajos, el principio que él enseña no está limitado a los negocios o trabajos, sino que incorpora absolutamente todo en nuestras vidas. Y yo diría, incorpora también todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, con el ministerio, con la obra de Dios.
La idea es que no seamos tan rápidos en decir tantas cosas sobre qué haremos y dónde lo haremos y cuándo lo haremos. Al menos que haya sido fundamentado en nuestras mentes y espíritus en que estamos activamente buscando la voluntad de Dios. Comúnmente el hombre, y aún el hombre cristiano, planea cuestiones de trabajo, cuestiones de negocios, al igual que cosas ministeriales en referencia a la obra del Señor, sin realmente y ardientemente haber buscado la guía del Espíritu Santo, sino que se mueven en presunción, suponiendo y por sus propios deseos. Los creyentes hacen esto todo el tiempo, igual que el no creyente. El no redimido no está buscando la voluntad de Dios. Lo que siente de hacer eso va y hace. Pero el creyente también se conduce de la misma manera que aquel no redimido, por medio de suposiciones y por sus propios deseos, sin buscar la verdadera guía del Espíritu Santo. Aquí se está practicando un pecado muy común. El hablar y el decir, haré esto, haré aquello, es pecado, al menos que sea la voluntad del Señor. Al menos que estemos hablando lo que el Señor ya nos ha dado. Sea que nos demos cuenta o no, es algo practicado por el ateísmo, el planear todo tipo de cosas sin tener a Dios en consideración. Y si en algún momento se piensa en el Señor, es para simplemente informarle, estoy hablando del creyente ahora, lo que hacen es que le informan lo que se va a hacer, pero en ningún momento se le buscó por su voluntad y guía. Aquí vemos en este pasaje a aquellos que planean sus vidas como si sus voluntades fueran las finales y supremas. Y esto es hacer suposiciones atrevidas, dándole muy poco o ningún pensamiento a la providencia divina. ¿Qué tiene de malo este tipo de planeamiento? En primer lugar, calcula sobre un elemento de tiempo en el futuro. Dice, bueno, de aquí a un año iré a tal lugar y haré tal cosa. Bueno, eso es presunción. Eso es estar planeando algo por encima de la soberanía de Dios. En primer lugar, se está calculando sobre una base fundamental, el tiempo. Y el tiempo en el futuro, una esfera en la que el hombre no puede proyectar con seguridad. Puede que todo lo que planeé en mi mente no salga de la misma manera en la que lo planeé. Y Santiago nos muestra lo débil de este tipo de razonamiento de los hombres. Cuando tú dices, de aquí a un año tal cosa haré, tú estás diciendo que tú de aquí a un año todavía tendrás vida. Todavía tendrás salud. ¿Cómo sabes tú eso? La frase dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ah, mire, estos parecen más bien las frases del movimiento de la prosperidad, del movimiento del reino ahora. Declara y decreta. Proclama los planes de los hombres que no incluyen a Dios. Recuerde que Santiago le escribe a cristianos. También recuerde que hacer una oración sobre el asunto no significa haber buscado al Señor sobre cualquiera sea la actividad, sino que se está tratando de santificar la acción con una simple oración para hacer sentir bien al Señor, que no nos hemos olvidado de Él del todo y que Él puede, si quiere, ser parte de nuestros proyectos siempre y cuando Dios esté de acuerdo con nuestros planes y siempre y cuando Él esté dispuesto a bendecir. Y así se manejan la mayoría de los cristianos y pastores. Muy triste. Se van a llevar tarde o temprano una gran sorpresa. Porque se planea todo y luego se hace una corta oración de cierre, ¿no? Una oración para santificar la cosa. Señor, bendice nuestros planes, Señor, bendícenos en esto y en aquello, en que hoy iré y esta no es la manera. Los hombres en este versículo, ¿no? En estos versículos,
están metiéndose en una práctica peligrosa. Al no estar actuando conforme a la verdadera voluntad de Dios. Ellos están mirando hacia el mañana y aún más allá. Ellos están mirando hacia dentro de un año. Y vemos que el Señor no está siendo considerado en nada de esto. Es decir, no se tiene la mente del Señor. Dice, no, pero yo también quiero que sea así, yo quiero la voluntad de Dios. Bueno, pero tú estás planeando un montón de cosas y el Señor está guiando. Es el Señor el que ha planeado por ti. ¿O eres tú el que está planeando y esperando que Dios bendiga tus planes? Esta manera de actuar es mundana y podemos estar seguros que cualquier plan que hagamos para el futuro en el que no se tiene la mente del Señor, solo nos ofrecerá una esperanza falsa y una confianza falsa. El resultado final será muy diferente al que hemos planeado. Aun si lleguemos a ir a aquellas ciudades y traficar y ganar, de todas maneras será una esperanza falsa y el resultado final delante del Señor no será su aprobación, su bendición, su presencia. Todo creyente debe buscar ardientemente al Señor en cuanto a todas las cosas y especialmente sobre lo que hacemos o no. Muchos cristianos hacen sus planes, después le piden al Señor que bendiga sus planes, sin importar que esos planes se vean muy piadosos y religiosos. El Señor no bendice los planes de los hombres. Solamente Dios bendice sus propios planes. Y nosotros somos los que ardientemente debemos buscar al Señor día y noche para que Él nos revele cuál es el plan que Él tiene para mí y nosotros seguir exactamente y ser obedientes y fieles a esos planes. Sepa que el Señor no va a tomar ninguna parte en esa dirección. Si dejamos que Dios planee, entonces esos planes tendrán su bendición y contaremos con su presencia. Y la verdad es que la mayoría lo que hacen es decir. Por eso ahí dice, ellos dicen, tú dices, iré de aquí a un año, ya proyectan a un año todo lo que van a hacer y listo, asumiendo que el Señor les apoya y les bendice. Para muchos el Señor es un pensamiento secundario. Por eso Salomón dijo en Proverbios 27:1, dijo, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Muy importante que podamos entender justamente esto, porque este es el motivo que muchos creyentes viven preocupados, que como no saben qué hacer, porque quieren forzar las cosas haciendo lo que ellos quieren hacer. El 14 sigue hablando de lo mismo, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, es decir, todos estos planeamientos aún para hoy, para mañana y para de aquí a un año, sin incluir al Señor, dice, si no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago está diciendo que ni siquiera sabemos lo que sucederá mañana, mucho menos en un año. Por lo que es mejor que dejemos que sea Dios quien planee por nosotros y nosotros debemos asegurarnos que estamos siguiendo sus planes y no los nuestros. Ni siquiera tenemos la promesa del mañana en cuanto a la vida, mucho menos en un año. Para ilustrar lo transitorio de la vida, Santiago emplea la naturaleza y habla y lo compara como neblina. Eso es tu vida, neblina. En la mañana cubre el campo la neblina y antes del mediodía desaparece. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Entonces es lo mismo como en esta frase que dice, cuando no sabéis lo que será mañana, proclama el hecho que no sabemos, pero Dios sí, porque Él lo sabe todo. Y seguramente Santiago estaría pensando en las palabras del Maestro en este pasaje que acabo de leer de Mateo 6:34. Somos unos tontos en hacer planes concernientes al futuro si Dios no es quien está al frente de esos planes y al mismo tiempo somos tontos al preocuparnos por el futuro debido a que preocuparse no va a cambiar nada.
El preocuparse nunca cambia nada. Ahora, si nosotros planeamos algo y decimos, Señor, bendice mi plan, esto no significa que el Señor va a bendecir ese plan, por más que nosotros oremos. O sea, nosotros planear cosas para hoy, para mañana o para dentro de un año y luego santificarlo con una oración, no significa que el Señor va a bendecir esos planes. Otra vez, nosotros tenemos que hacer y seguir el plan que el Señor ya ha trazado para cada uno de nosotros. La Escritura dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Escuche esto otra vez. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Salmo 37, 23. Pienso que este hombre, el del pasaje que estamos estudiando ahora en Santiago, es uno que está buscando diligentemente al Señor, pidiéndole por su guía y dirección, y sobre el cual, me refiero más bien al hombre del cual aquí menciona en este salmo. Es un hombre que busca la guía, que busca la dirección del Señor, que quiere exactamente su voluntad en todas las cosas, hoy, mañana y dentro de un año. Y debemos entender que no solo debemos buscar al Señor por su voluntad en los asuntos grandes de la vida, lo cual muchas veces sucede, vamos al Señor quizás por aquellas cosas grandes, importantes, sino también en los detalles mínimos. Aquel quien tiene contados aún todos los cabellos de nuestras cabezas, desea estar involucrado en todo lo que hacemos. Por eso la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Tiene el propósito del Espíritu Santo el poner todo en perspectiva y en la perspectiva apropiada. Hacer planes sin Dios proclama el hecho que nosotros somos nuestros propios amos y no tenemos que rendirle cuenta a nadie, ni siquiera a Dios. En otras palabras, nosotros somos los que controlamos los eventos, los que controlamos aún nuestra propia vida. Decimos de aquí a un año, o sea, estamos diciendo de aquí a un año voy a estar con vida todavía. Y quizás no sea así. Esta pregunta proclama el hecho que todos los planes dependen de que siga habiendo vida. Entonces, si Dios es quien hace los planes, y esos planes incluyen nuestra participación en eventos futuros, entonces sabemos que Él nos dará vida hasta que ese trabajo sea finalizado. Hay dos cosas que predisponen la vida futura de un cristiano. Son buscar ardientemente la voluntad de Dios en todas las cosas, lo que será obvio a todos. El no hacer esto puede definitivamente cortar nuestras vidas antes de tiempo. Algo que, ¿sabe qué? Le sucede a muchos cristianos. Sus vidas son cortadas antes de tiempo. También como nos lo dice en la palabra en 1 Corintios 11, 29 y 30, no discernir apropiadamente el cuerpo del Señor también puede causar tremendos problemas para los cristianos, aún acortar sus vidas. Cuando nosotros participamos de este símbolo sagrado que es de la muerte, recordar la muerte del Señor, requiere que nosotros entendamos todo lo que tuvo lugar allí en el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos aseguremos que nuestra dependencia, nuestra fe y confianza esté en Él. Por eso dice la palabra, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y eso es porque no están andando conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es una fe singular en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario, para que el Espíritu Santo pueda mostrarnos, revelarnos los planes que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellos. Por eso dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es el hombre, se refiere a un vapor, una exhalación, un humo. La comparación de la vida como un vapor es común en la Escritura. Job 7:7 en el Salmo 78, 39. La vida de uno pronto pasará, y solo lo que fue verdaderamente hecho para Cristo es lo que quedará. Gloria sea el nombre del Señor. Ya no me queda tiempo para terminar el resto de los versículos, pero lo vamos a terminar mañana y terminamos este
este capítulo y seguiremos adelante. Gracias por oír, compártalo con otros y que el Señor les bendiga.